El periodista y exdiputado Miguel Bonazo vino también a nuestros estudios. Él es el autor del libro El mal sobre la Barrick Gold y dio un balance sobre las fuentes de trabajo y el medio ambiente. La causa que hay en el 2007, que fue hecha por uno de especie de guardiaparques, digamos, de la biosfera de la Reserva de San Guillermo en San Juan, que es Ricardo el Negro Vargas, que la vio desde arriba, está basada en un estudio de impacto ambiental de la Barrick Gold. Es decir, que el elemento de prueba en contra de la actividad de minería a cielo abierto y en contra de los supuestos derechos adquiridos, que sobre esto tendría que reflexionar la presidenta. Siempre lo tienen que hacer aquellos que se presentan porque hay un gasto detrás de la averiguación del impacto ambiental. Claro, pero quiero decirle, el estudio de impacto ambiental, curiosamente, si lo analizan los miembros de la Corte, como dije hace un ratito, le van a dar un mentiz absoluto a la presidenta de la República en lo que acaba de decir, y van a decir, señora, ¿por qué vetó la ley de glaciares? Es decir, porque la vetó en noviembre del 2008. Es decir, la presidenta habla como si fuera imparcial respecto a eso. No fue imparcial. Desgraciadamente jugó a favor de Gioja, de la Barrick. ¿Y cuando salió esta nueva ley? Bueno, ahora ahora no la vetó, pero se tardó mucho tiempo en reglamentarla. ¿No salió una mejor ley? Y no salió, porque el artículo 15 sigue sin estar reglamentado, Víctor Hugo. Esto es clave, digamos. O sea, no hay una reglamentación del artículo que puede impedirle a la Barrick hacer un desastre en Pascualama. O sea, los vitivinicultores no están a favor, digamos, precisamente de Gioja, ni del proyecto de minería, de megaminería a cielo abierto, digamos. O sea, la vitivinicultura está en peligro ahí, y otras actividades, digamos, de pequeños propietarios, de pequeños productores, y son tan legítimas las reivindicaciones de esos pequeños productores como la de los mineros que quieren trabajo. Yo les digo a los mineros que quieren trabajo que habrá que darles trabajo siempre y cuando no se perjudiquen los glaciares. Y vuelvo a repetir lo mismo como hombre de Estado, o sea, porque pertenezco a uno de los poderes del Estado. El bien jurídico a defender, en el que tengo que pensar, es el agua. Hemos presentado presidentes que estuvieron en nuestro programa, por el que han pasado figuras del gobierno, muchísimas figuras de la oposición. Por aquí han desfilado Macri, Ricardo Alfonsín, entre los nombres más importantes, presumo, de los momentos álgidos de la vida política del país. Pero nos dio mucha satisfacción tener también a 5 de los intelectuales más prestigiosos que tiene la Argentina. Estuvieron el doctor Zaffaroni, José Pablo Feynman, estuvo José Nun, estuvo Bernardo Klicksberg, estuvo también Ernesto Laclau. Cada uno de ellos nos dejó algo muy importante de este año y de todo lo que viene en la política y la economía del país y del mundo. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. When someone makes a move of which we don't approve, who is it that always intervenes? UN and OAS, they have their place, I guess. But first, send the Marines. We'll send them all we've got. John Wayne and Randolph Scott. Remember those exciting fighting scenes? To the shores of Tripoli, but not to Mississippi. What do? We send the Marines. For might makes right. Until they've seen the light, they've got to be protected, all their rights respected, till somebody we like can be elected. Members of the Corps all hate the thought of war. They'd rather kill them off by peaceful means. Stop calling it aggression. Ooh, we hate that expression. We only want the world to know that we support the status quo. They love us everywhere we go. So when in doubt, send the Marines. Hay un común denominador y es con qué naturalidad a veces los países entran en otros. Entran en otros, efectivamente. Lo que preocupa ahora
porque siempre ha habido interferencias o hechos aislados. Lo que preocupa es una cuestión sistemática en esta planetarización de la idea de seguridad nacional. Con la cuestión del terrorismo, bueno, se puede legitimar cualquier cosa. Aparentemente es un discurso que lleva a legitimar cualquier intervención. Y esto ya se ha convertido en algo sistemático en el mundo. Yo tengo mis dudas sobre que todo este episodio haya sido tan fríamente calculado. Creo que hay una enorme cuota de improvisación. Una enorme cuota de improvisación que, entre otras cosas, me surge de este tratamiento del cuerpo. Si bien, por cierto, hay que desaparecer el cadáver para que Bin Laden no se convierta en un centro, en una nueva Meca, sí, perfecto, pero hay otra cosa. Esto pone en duda la propia muerte de Bin Laden. Bin Laden fue caracterizado como el mal absoluto. Cuando el mal absoluto se centra en una persona directamente, es una cosa medio maniquea, se convierte en un dios del mal, y ese no muere. Y esto creo que puede perjudicar, por vía de rumor, etcétera, lo que pretende Obama electoralmente, en la opinión interna. Por un lado. Por otro lado, creo que si no hay una reacción de las células locas, violenta y sangrienta, Obama se va a encontrar con un Bin Laden sacralizado. Hay un gran pensador, que es Robert Nozick, de hace muy poco, fue un maestro mío, cuando yo estaba en Harvard, que decía una cosa que a mí me pasa. Decía, las mejores personas que he conocido en mi vida estaban equivocadas, eran los izquierdistas, eran los ideales más nobles, más puros, la gente no contaminada, pero estaba equivocada, decía Nozick. Y las personas que menos me han gustado en mi vida son los que estaban acertados, porque los liberales, los capitalistas no son simpáticos, pero tienen razón, ¿no? Yo me quedé preguntando cuál será la razón que tienen los capitalistas. Es el duro precio que se paga, diría Grondona, por hacer la ardua tarea que hay que hacer. La ardua tarea que hay que hacer a veces es hacer un ajuste, es aumentar los impuestos a los medianos, a los pequeños, es favorecer a los grandes para que lleven el país adelante. Son cosas no simpáticas, mi amigo. Entonces, nosotros sabemos que somos malas personas y que no caemos simpáticos. ¿No sería más fácil ser izquierdistas y decirle yo a usted cuánto amo a la humanidad? Usted ni se imagina, mi corazón desborda de amor. Ay, pero eso sería muy fácil, así no se puede gobernar. Esto es lo que está diciendo. Nos hemos perdido un buen actor. Frente a la crisis europea, en este momento, si uno lo reduce a la esencia, hay dos grandes actitudes. O se permite la caída de los bancos, que son los acreedores de estados como el griego, o sea, se permite el default, y entonces varios bancos van a caer necesariamente y varios países van a sufrir como consecuencia de este colapso financiero, pero van a sufrir los sectores más adinerados. O se opta por el ajuste, es decir, que sufran los trabajadores, que se recorte el gasto público, que suba el desempleo. Es decir, las recetas de la derecha van sobre todo por este segundo camino y el FMI las respalda. Más que respaldarla, es el vocero de estas recetas. Entonces sí, para nosotros, digamos que no es nada nuevo. Y ver que está en actividad y que es absuelto y demás, una figura como Menem, responsable de profundizar en los años 90 la redistribución regresiva del ingreso en la Argentina, responsable de haber hecho peor de lo que era la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz dicta una ley de inversiones extranjeras. Cuando digo Martínez de Hoz dicta, digo la dictadura militar de la que él era ministro de Economía, abriendo el país a las inversiones extranjeras, pero no solamente abriendo, sino creando circunstancias más ventajosas para los capitalistas extranjeros que para los capitalistas locales. Por ejemplo, en caso de conflicto, pueden acudir a los tribunales internacionales. Los capitalistas argentinos no.
Y esto continúa hasta hoy. Esta es una de las tareas pendientes. Hay que liquidar una ley de inversiones extranjeras que heredamos de Martínez de Hoz. Es enorme el daño que se le ha hecho al país, es enorme la tarea que hay que cumplir. Se ha avanzado muchísimo y queda mucho por hacer. La historia no avanza nunca en un sentido total, que hay lo que, por ejemplo, Gramsci llamaba una guerra de posición. No es cierto que la prensa en Estados Unidos sea una prensa totalmente venal y dominada por las corporaciones. En parte no lo es, pero en parte sí lo es. Y entonces se dan en el campo de la prensa y en el campo de la libertad de expresión una lucha entre el poder popular y el poder corporativo que también se está dando en nuestros países. O sea que esa lucha hay que entenderla como una lucha política, que es necesario avanzar en ciertas direcciones a través de una serie de objetivos puntuales que permitan ir desplazando la relación de fuerza entre los grupos. Yo creo que en la Argentina estamos en el momento más profundamente democrático de nuestra historia política. Nunca el poder popular ha tenido una base tan pluralista y tan basada en grupos de expresión autónoma como la que la están teniendo hoy día. Deberíamos darnos cuenta que estamos en un sistema económico que dejó de producir empleo. Ese es el tema central, ¿no? La economía de Estados Unidos tiene un 25% de jóvenes desocupados, Europa tiene otro tanto, Irlanda, que era supuestamente una economía exitosa, tiene actualmente un 49% de jóvenes desocupados. El sistema no produce empleo. El objetivo central de una economía es producir empleo decente para la gente. Los indignados no están solos. El Vaticano, la Comisión de Paz y Justicia, termina de publicar una declaración pública diciendo: sin ética la economía no puede funcionar. Yo lo escribo en mis 50 libros, es el eje de mi obra, ¿no? Sin ética la economía no puede funcionar. Si no hay un mínimo de acceso a trabajo decente, si no hay un mínimo de compartir el esfuerzo de toda la sociedad, los indignados son una respuesta, yo diría, desde la más elemental capacidad humana de reaccionar frente a situaciones tan difíciles. En Estados Unidos, según el premio Pulitzer, Nicholas Kristof, 3 veces premio Pulitzer, los columnistas estrella del New York Times, 400 personas tienen más que 150 millones actualmente. Y en el mundo en su conjunto, el 1% más rico, cuando dicen el 99%, somos el 99%, lo que se ha internacionalizado. La última gran convocatoria el 15 de octubre pasado fue en 82 países del mundo, en 950 ciudades. El 1% más rico tiene el 43% de todos los bienes del planeta. Estos niveles de desigualdad... No lo tire tan rápido. El dato es fuerte, que golpee. Que se indigne también la gente que nos está mirando. Que tengamos por lo alto, por lo menos la capacidad de indignarnos. No se puede ser indiferente. El 1% del mundo es dueño del 43%. Exactamente, se lo pongo todavía más claro. 650.000 personas tienen actualmente más que 3.250 millones de personas. Es uno de los niveles más altos en toda la historia del género humano. Pero esto no tiene otra explicación que esta receta ortodoxa que no ha funcionado nunca en ningún lugar, porque el mundo está pletórico de capacidad de producción actualmente. Los desarrollos tecnológicos bienvenidos permiten hoy que se alimente a toda la población del mundo, y hay 1.020 millones con hambre. Los desarrollos tecnológicos permiten que se extraiga agua de la basura, como están haciendo países como Israel y como Japón, por ejemplo. Y hay 1.500 millones de personas que no tienen agua potable.